Maduro, quien llegó a decir también, a propósito de esa nueva devaluación, frente al ataque del dólar criminal, ordené al equipo económico tomar medidas en defensa de la tasa oficial por un comercio sano que respete los derechos del pueblo. El equipo económico está trazando un conjunto de acciones, señaló la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sin precisar detalles. Y bueno, esa es parte de una realidad del país. Cada cierto tiempo se vive este sobresalto y sus repercusiones además en todas las áreas. Con el profesor revisamos justamente esta nueva devaluación, pero en medio del marco de recesión mundial. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Gladys. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. A usted gracias por estar estos minutos con nosotros para hablar nuevamente de una devaluación. Caramba, y estos sobresaltos constantes, ¿no? O sea, cuando se habla de cambios en Venezuela, realmente se puede hablar de cambio cuando se logre, eh, además que las medidas impacten de manera positiva y estable, ¿no? Eh, a- Así lo veo, que corríjame si estoy equivocada, pero ¿cómo se puede programar, cómo se puede planificar en medio de esta inestabilidad? Bueno, tú lo dices muy bien, ¿no? Se hace muy difícil, hay mucha incertidumbre, ¿no? Aquí en Venezuela tenemos muchos años que no sabemos lo que es eso que se llama estabilidad de precios, ¿no? Que es cuando tú de alguna manera puedes en el tiempo pronosticar y saber, bueno, mira, en función de un tipo de interés, un tipo de cambio conocido, de unas condiciones económicas de entorno, bueno, yo puedo programar mi actividad financiera, puedo planificar mi actividad productiva. O sea, Venezuela es un país que constantemente está cambiando y que esa situación tan valiente hace que sea muy difícil el poder programarse por piezas estratégicos. Sin embargo, y esto hay que reconocerlo, dentro de toda la situación que ha vivido Venezuela en los últimos años, bueno, pues tenemos un grupo de empresarios que, bueno, han logrado adaptarse a las diferentes condiciones que se han propuesto. Mm. De hecho, no sé, porque debe haber unas profundas diferencias, pero ¿se puede comparar en algo con la situación de Perú, que ha estado en una crisis, por ejemplo, política constante en los últimos años, pero la población ha procurado, dentro de lo que cabe, mantener cierta estabilidad en lo económico? No es el caso de Venezuela, pero es lo que un poco estaría tratando de hacer el empresariado venezolano dentro de ese marco todavía de vulnerabilidad, inestabilidad, por políticas no tan claras, de acuerdo a incluso impresiones de propios economistas, especialistas como usted. Bueno, lo cierto es que las economías de nuestra región son diferentes todas, ¿no? Y en el Ujú. caso de Perú, vemos algo muy particular. Recientemente, el 7 de diciembre, ocurrió algo, una situación muy particular con Castillo y ahora la persona que está asumiendo la presidencia y estas correrías, esta cantidad de personas en la calle. Y fíjate tú que el tipo de cambio de su moneda con respecto al dólar no se ha tambaleado tanto, ¿no? Y eso tiene que Ujú. ver con una fortaleza estructural que tiene la economía peruana, que no tiene la economía venezolana. Independientemente de la inestabilidad política, la orientación de la política económica se ha mantenido independientemente de esos gobiernos, ¿no? Es un país que está Mm. muy abierto a la actividad de comercio internacional, que forma parte de una gran cantidad de grupos internacionales desde el punto de vista del comercio, que independientemente de la situación que se pueda establecer a nivel social y político, vemos una situación económica que mantiene ciertos niveles de equilibrio. Mm. Y en el caso de Venezuela, todo lo contrario, por eso estamos siempre en estos sobresaltos, desde el punto de vista económico, que incide directamente en la calidad de vida de las personas, que cuando medio se emocionan han vuelto otra vez, por ejemplo, como este tema de la devaluación, eh, o incluso cuando se comenzó la gente a acostumbrar a la dinámica de transacciones en dólares, vino el impuesto que también incidió. eh, en fin, tantas cosas que uno dice de dónde estamos parados y hacia dónde vamos, y de acuerdo a los últimos, además, anuncios que se han hecho dentro de esa devaluación. Sí, lo cierto es que en el caso venezolano no hay brújula, ¿no? Sí, claramente la política económica en Venezuela no está orientada a un objetivo que tú puedas decir, bueno, es y que a nivel de la empresa, a nivel del gobierno, a nivel de los trabajadores, bueno, sabemos hacia dónde se va. Lastimosamente, en los últimos años hemos visto una situación de mucho ensayo y error desde el punto de vista de la aplicación de la política económica. Y lo hemos visto de manera muy evidente. No sé si tú recordarás, Gladys, el momento en el cual salió una resolución del Banco Central hablando de un encaje legal del 100%, y bueno, automáticamente a nivel general todos los espacios se encendieron generando opiniones y en pocas horas eso se recogió y cambió, ¿no? La cifra no era 100%, después cambió a otra. O sea, no hay una linealidad, no hay una orientación, no hay una visión seria de lo que es la coordinación macroeconómica, que es un principio constitucional que se establece en el artículo 320, que todos los países del mundo tienen de una manera u otra, que es coordinar el uso armonizado de la política fiscal, monetaria, cambiaria y comercial,
por parte de los entes que rigen la actividad económica de un país. En el caso de Venezuela vemos este drama que se ha utilizado una intervención cambiaria, con una venta de miles de millones de dólares de unos años a la fecha al sistema financiero para tratar de establecer un tipo de cambio que dé cierto nivel de normalidad. Y durante el comienzo de este año, finales del anterior, cuando Venezuela técnicamente comienza a salir de la hiperinflación, por lo menos a nivel del indicador ponderado, ¿no?, del INPC, comenzamos a ver una suerte de estabilidad de precios vinculado al tipo de cambio, porque hay que recordar que el tema inflacionario en Venezuela tiene un componente de tipo de cambio muy elevado. Cuando se mantuvo en una banda entre 4 o 5 bolívares durante una cantidad de meses, bueno, todos de alguna manera sentíamos que podíamos planificar, que teníamos cierto horizonte. Cuando eso comenzó a romperse, cuando comenzó a ser escasa la cantidad de divisas para intervenir en el mercado, y comenzó esta escalada de precios. Recordemos que en el mes de febrero de este año el dólar estaba en 5 bolívares por unidad, ¿no? Ya estamos por sobre los 12, 11, ¿no? Y evidentemente la estamos viendo más de un 100% en cosa de 10 meses, ¿no? Eso te habla de lo grave que es la situación de inestabilidad desde el punto de vista de la ausencia de una política y evidentemente elementos que le den fortaleza al bolívar, porque no es solamente venderle divisas al mercado, es hacer fuerte la moneda, es creer en la política económica. ¿Y cómo tú lo vas a hacer si no estás incentivando la actividad productiva nacional? Claro. Y de acuerdo a esto último, por ejemplo, porque se anunció a propósito de la evaluación que se están trazando un conjunto de acciones y además tomó también Maduro recientemente que va a tomar medidas en defensa de la tasa oficial por un comercio sano que respete los derechos del pueblo. ¿Qué puede implicar esto a corto, mediano y largo plazo, estimando más o menos lo que se ha usado además en anteriores situaciones? Bueno, tú lo dices bien, ¿no? En el caso nuestro en Venezuela, Gladys, utilizamos la visión de las expectativas adaptativas, ¿no? Que es la información que yo manejo más las experiencias vividas, ¿no? Ya nosotros Sí. sabemos de 2014 en adelante lo que pasa cuando se instituye, se le da estructura de superintendencia y se tiene una ley para, entre comillas, subrayado, generar precios justos, ¿no? Y se va bajo una política de controles de precios de productos de la canasta básica, que sabemos todos en Venezuela, de 10 años a la fecha, lo que ocurre, ¿no? Automáticamente los productos comienzan a escasear, los precios comienzan a aumentar, se hace más cuesta arriba en ubicarlos y encontrarlos, ¿no? No sabemos a ciencia cierta cuáles son esas medidas que va a asumir el Ejecutivo Nacional del punto de vista de quien presentan estos entes de control y supervisión, pero lo cierto es que, bueno, ya Venezuela de alguna manera tiene a nivel de expectativas adaptativas, ya sabemos lo que puede llegar a ocurrir, y lo cierto es que la historia reciente lo reseña. A partir del año 2019, cuando en Venezuela se comenzó a utilizar de manera más libre la divisa, no solamente dólar, recordemos, peso colombiano, euro, real brasilero, oro, criptoactivos en Venezuela, comenzó la actividad comercial entonces a fluir de una manera diferente y llegamos a tener ciertos niveles de estabilidad. Y para muchas personas eso fue el indicador de que Venezuela estaba comenzando una senda de normalidad. Pero ya vemos que de alguna manera, si no hay estructura detrás de esas políticas, esto es como una suerte de shot de adrenalina que da energía durante algunos minutos, algunas horas, algunos días, pero estructuralmente ese cuerpo económico está fallando, que es lo que estamos viendo. Entonces está trabajando el elemento estructural de fondo que tiene que ver con producción, darle valor a la moneda, tener acceso al crédito, permitir acceso a divisas, comenzar a sustituir esa gran dependencia que tenemos con la importación de bienes y servicios y en definitiva permitirle a la situación, al país de Venezuela, tener una situación de crecimiento económico sano. No es solamente con política monetaria y cambiaria, tiene que venir por parte de la coordinación macroeconómica. Sí, y ahí también le pregunto, profesor, y para ir terminando, estamos hablando con el profesor Aarón Olmos, economista, profesor en el IESA, sobre el tema económico de Venezuela y dentro de ese marco de recesión económica mundial. Con relación a esta última devaluación que fue todavía mucho más, bueno, como muchas otras, pero esta devaluación ha sido los últimos días sobre todo. Se mantuvo cierta estabilidad por un tiempo, después, bueno, vino esto y ya 17% estamos justamente analizando con usted hoy. ¿Esto qué lo desencadenó? Este último episodio. Bueno, fíjate, en estos días, dando clases con mis estudiantes, calculábamos que del 9 de diciembre del año pasado al 9 de diciembre de este año, la variación del tipo de cambio era de 273%. Entonces tú puedes llegar a decir, wow, casi 300% en la pérdida de valor de la moneda para poder conseguir una moneda distinta, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando detrás de esto? Bueno, efectivamente,
tenemos todavía una gran debilidad desde el punto de vista productivo, una caída del PIB, por eso se habla de recesión. Tenemos una situación de ausencia y confianza en las políticas del ente emisor. Tenemos una gran cantidad de bolívares que han comenzado a crecer a gran velocidad. Cuando tú miras la cantidad de M2 o liquidez que hay del mes de enero a la fecha, bueno, se ha incrementado casi un 200%. Esa es una mayor cantidad de bolívares que circulan principalmente en digital entre las cuentas de los bancos de todas las personas en Venezuela, pero que presionan esos precios al alza, porque estamos a final de cuentas en uno de los meses de mayor consumo y gasto del año, ¿no? Que también es otro componente que hay que ver. Pero adicionalmente a esto, la política que escogió el Ejecutivo Nacional para tratar de contravenir el efecto de esa alza del tipo de cambio ha sido la intervención cambiaria. Y no necesariamente el mercado internacional, ya que el tema de la recesión global ha estado con Venezuela, porque si bien desde el mes de febrero, con el evento bélico Rusia-Ucrania, los precios del petróleo venezolano llegaron a estar incluso al mes de junio en $95 por barril, por ejemplo, bueno, ya eso no es la realidad de precios en Venezuela, tampoco es la realidad de producción a nivel de barriles día, entonces tenemos una menor cantidad de producción, un precio menor, menor ingreso, eso tiene menor cantidad de divisas al Ejecutivo para poder insuflar esta política. Pasamos de intervención de 100 millones, 200 millones de dólares a 30 millones, 40 millones de dólares, entonces una menor oferta dentro del mercado para callar esa gran demanda por moneda extranjera, hace que, bueno, pues se genere escasez y los dólares que hay, su precio tiende a crecer a gran velocidad. Claro. Entonces, se está haciendo algo por un lado, pero no es suficiente, hacen falta otras herramientas, por eso acuso la gran necesidad de ya comenzar a hablar de una política de reestructuración económica seria, ya no solamente estrategias que vayan de un lado hacia el otro, o política monetaria por un lado, política cambiaria por el otro. Tenemos que comenzar a hablar de una política coordinada para tratar de recuperar en el mediano y largo plazo las posibilidades de que Venezuela salga efectivamente de una recesión, genere cierto nivel de estabilidad, recuperemos el valor de la moneda, la confianza y evidentemente un tipo de cambio que sea más agradable. De hecho, profesor, cerraba el recuento informativo diciendo que íbamos a hablar con usted a propósito de las palabras de quien es presidente de Concecomercio, que alertaba de que de no generarse mecanismos para dinamizar el crédito al consumo y comercio, difícilmente pueden obtener un crecimiento económico y una reactivación sostenida, que es lo que usted está mencionando. Entonces, ¿cuáles son esas medidas urgentes dentro de esas políticas públicas nacionales que permitan, bueno, transitar un camino más estable? ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer ya? Bueno, lo primero es tratar en lo posible de volver que el sistema financiero y el crédito se convierta en palanca de crecimiento y desarrollo, ¿no? Esto tiene que ir de la mano de permitir la apertura hacia el área de la producción en los diferentes niveles de la actividad económica venezolana, ¿no? Esto tiene que ver también con acceso a las divisas para los productores, esto tiene que ver con compra de materia prima, bienes semielaborados, bienes finales, bienes de capital para poder producir. Lo que pasa es que mucha gente no recuerda y no entiende que buena parte de la solución del problema tiene que ver con la reactivación de lo productivo. Pareciera que en el discurso solamente está la idea de que controlando el tema del tipo de cambio, los niveles de liquidez, todo se solventa. Pero es que si por el otro lado tú de alguna manera no reactivas el aparato productivo nacional, nada estás haciendo. Y cuando nosotros comparamos Venezuela con el resto de los países de América Latina, son países que si bien están enfrentando situaciones de inflación, tipos de cambio, recesión desde el punto de vista de la cuestión global a nivel de COVID y lo que está pasando con los tipos de interés en los bancos centrales del mundo, bueno, tienen una fortaleza desde el punto de vista productivo, son buenos haciendo algo, se distinguen a nivel internacional por exportar algún bien o servicio y parte de su economía pivota en función de esa generación de ingresos por esa vía. Por eso es tan importante, si bien hay que recuperar el crédito, si bien hay que darle acceso a los productores para que hagan su actividad y la saben hacer bien, también tenemos entonces que dinamizar la actividad productiva en general y son cosas que no hay que hacer una después de la otra. Claro, paralelo. Al mismo tiempo, en paralelo, para que todo funcione. Porque hasta ahora lo que hemos visto son tomas de decisión, algunas aisladas que han generado efectos bien positivos, pero no necesariamente solventan el problema de fondo, que es lo que estamos viendo ya a pocas semanas de terminar el año 2022. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros y haber compartido su punto de vista, que nos orienta mejor dentro de estos sobresaltos económicos, por llamarlos de alguna manera, en Venezuela, con esta nueva devaluación que reseña la mayoría de los medios, y bueno, la gente obviamente ya lo está viviendo día a día, de una devaluación, una nueva devaluación de la moneda, en esta oportunidad de más de 17% en una semana. El profesor Aarón Olmos, economista, profesor en el